Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio el CCNA 2, que es el módulo de Cisco. Ustedes creo que ya tienen acceso. Les envié y bueno, voy a compartir también en el grupo el acceso al módulo del CCNA 2. Y bueno, vamos a comenzar. Primero, comentarles que bueno, ya está abierta la plataforma, ya está el curso está, digamos, abierto ya para que ustedes se inscriban. Los que no se han inscrito todavía se pueden inscribir. eh, y si no, yo los voy a inscribir manualmente, digamos, a ustedes en el curso del módulo del CCNA 2. Es este, el que está acá, Fundamentos de Conmutación y Enrutamiento de Redes. Eh, bueno, vamos a ver. Hay curso, gente ya inscripta en el curso. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con el módulo 1 del curso, que es este, configuración básica de dispositivos. Les comento que, bueno, yo tengo un Drive, que ese Drive lo voy a compartir, que es donde yo subo todo el material, que es un Drive que está en otro perfil de usuario, que es este perfil, eh, un Drive donde está todo el material del curso. Vamos a CCNA 2. CCNA 2. Bueno, acá tengo los packet trace, que están todos los packet trace, digamos, del curso para que lo puedan descargar. Y acá están las presentaciones. Estas presentaciones son de Cisco. Y bueno, yo tengo otra presentación que, bueno, no está subida acá, que ahora la vamos a subir un ratito, que es una presentación del módulo 1, que es esta que está acá. Esa presentación del módulo 1, digamos, es mía, ¿no? Del instructor, y después tienen las presentaciones de Cisco también, por si quieren verla, digamos. Este, este drive, digamos, del CCNA 2, voy a compartirlo y también se lo voy a compartir en el grupo porque armé un grupo de WhatsApp para que pasarle material y bueno, este drive está, digamos, también para que ustedes puedan acceder al material. Bueno, lo que tienen que hacer es obviamente como el CCNA 1, avanzar con la lectura de cada una de las unidades y a medida que ustedes puedan, van rindiendo. Este CCNA 2, digamos, a diferencia del CCNA 1, no se va a dictar todas las semanas. Es decir, tenemos un cronograma que también se los voy a pasar por mail, que es un cronograma de clases de CCNA 2. ¿Dónde está acá? Bueno, cronograma de clases sincrónicas, que este es el cronograma, digamos, que se va a dictar en estas fechas, digamos, el curso, ¿no? Las clases de este curso. Algunas unidades son muy largas, algunas clases vamos a ver una o dos unidades que son cortitas y otras veces vamos a ver una sola unidad. Esto se lo voy a pasar por mail también para que lo tengan en cuenta. eh, y vamos a comenzar hoy con el módulo 1, que es largo, digamos, el módulo 1. El módulo 1 trata de todo lo que es, bueno, una introducción a lo que es switching y routing, ¿no? Vamos a iniciar con la secuencia de arranque de un switch. Bueno, siempre hablando de un switch Cisco, bueno, recuerden que un switch es básicamente una PC. Entonces, cada vez que yo prendo, digamos, que los switch Cisco, en este caso no tienen botón de encendido, pero tienen, se enchufan y automáticamente enciende. Cuando ustedes encienden un switch, se inicia un programita que es el POS, que sale de la memoria ROM a hacer verificación del hardware para saber qué CPU tengo, qué RAM tengo. Luego va a cargar un archivo que se llama bootloader, que la función que tiene este bootloader es iniciar la CPU, es decir, inicializar la configuración de registros de CPU y la memoria y buscar el sistema operativo en la memoria flash. Una vez que accede a la memoria flash, carga el sistema operativo y luego que carga el sistema operativo, intenta, después de este paso, digamos, de cargar el IOS, luego de cargar el IOS, intenta cargar el archivo de arranque o de inicialización que ustedes saben que se llama startup config. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento de arranque. Bueno, acá nos muestra, digamos, una figura de que
Nosotros con un cable consola podemos ver el arranque de un switch y nosotros en el paquete 3 lo podemos ver tranquilamente. Y bueno, ya cuando nos muestra el PROM, el modo usuario, el switch está listo para trabajar. Bueno, la configuración de parámetros iniciales del switch. Bueno, tenemos, después de encender el switch, pasa por la siguiente secuencia de inicio de 5 pasos. Si se establece esta variable, el switch intenta cargar y ejecutar el primer archivo ejecutable que puede encontrar. O sea, por defecto, el switch, una vez que enciende, carga el sistema operativo de la memoria flash y luego intenta cargar el archivo de configuración predeterminada. El sistema operativo iOS luego inicializa su interfaz utilizando el comando iOS que se encuentra en el archivo de configuración inicio. El archivo startup.config se llama config.txt y se encontrará en la memoria flash. Bueno, lo que nos dice es que, digamos, al encender el switch, digamos, va a cargar el iOS y va a cargar el archivo de inicialización para que quede listo para trabajar. Bueno, en resumen, el switch enciende e inicia el proceso de arranque, busca la variable boot para determinar qué archivo cargar, localiza el archivo en la iOS en la ruta específica, carga el archivo iOS de la flash a la memoria y el iOS carga y se inicializa el archivo de predeterminado, de configuración predeterminada, listo para trabajar. Bueno, hay algunos comandos, digamos, que yo puedo hacerlos trabajar, digamos, en el switch digamos, para poder, digamos, cambiarle la ruta de configuración. Por ejemplo, estos comandos que nosotros estamos viendo en este cuadro. En este cuadro nosotros tenemos un comando principal que es el boot system, digamos que es el comando principal. Tenemos la memoria flash para indicarle, digamos, la ruta donde cargar el sistema operativo. Tenemos, digamos, una versión del sistema operativo que es la ruta del sistema de archivo y el nombre del archivo que va a cargar. Es decir, nosotros si no hacemos nada, el switch arranca, carga el sistema operativo y carga el archivo de arranque o de inicialización o el archivo de configuración predeterminada. Pero nosotros también podemos, digamos, manipular el arranque a través de comandos y decirle que cargue algún sistema de archivo específico o algún iOS específico. ¿Sí? Es decir, también podemos alterar, digamos, el arranque de un switch. No es lo habitual, pero sí lo podemos hacer. Indicadores de LED de un switch. Bueno, el switch, digamos, tiene distintos, los switch Cisco y los equipos administrables tienen distintos tipos de LED y el LED SIG, por ejemplo, muestra si el sistema recibe alimentación y funciona correctamente, si se enciende, obviamente. Después tenemos un LED de alimentación redundante, que es el RPS, que bueno, los switch suelen venir con dos fuentes de alimentación, una principal y la segunda es redundante. Si yo conecto ambas, digamos, va a funcionar con la principal. Cuando la principal se queme, va a seguir andando con la secundaria. O sea, por eso habla de RPS, que es un sistema de alimentación redundante. El stat, digamos que es cuando es un LED de estado del puerto. Es cuando está verde, indica que el modo de estado del puerto está seleccionado, que es el valor predeterminado. El estado del puerto puede ser entendido por una luz asociada a cada puerto. Es decir, cada puerto, digamos, el stat, digamos, lo que me va a decir es que el puerto está listo para trabajar, digamos. El LED de modo duplex del puerto, cuando el LED está en color verde, indica que se selecciona el modo duplex del puerto. El duplex del puerto se puede entender por una luz asociada a cada puerto. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, si está en verde es porque está en full duplex. Recuerden que los switch trabajan en full duplex, hay comandos para hacerlo trabajar en half duplex, hay situaciones muy particulares para poderlo hacer trabajar en half duplex, pero por defecto trabaja en half duplex, en full duplex, disculpe. Full duplex significa que entre el puerto y la PC, digamos, pueden estar enviando y recibiendo información, digamos, ¿no? Eso es full duplex. Bueno, después tenemos un LED de speed que cuando esté en verde indica que se ha seleccionado el modo de velocidad del puerto. La velocidad del puerto se puede entender por una luz asociada a cada puerto. Es decir, bueno, hay switch que tienen, los puertos tienen velocidades de 100, hay otros que tienen velocidades que son otros switch ya a nivel de distribución que tienen 1000. Bueno, también ya esto ya hay switch de capa de acceso. Hay otros que tienen 10.000 de velocidad, digamos, de puerto y hay otros que tienen 40.000 de velocidad de puerto.
Bueno, después tenemos algunos switch que tienen el PoE. Digamos, estos son menos comunes, pero podemos encontrar switch que tienen PoE, que bueno, el PoE es, digamos, la fuente de alimentación en 24, más o menos 5 volt a 24 volt, que puede dar para alimentar algún access point o algún router inalámbrico. Bueno, después tiene un botón mode, que este botón mode es muy importante porque se utiliza para moverse entre los diferentes modos. Bueno, entre los diferentes modos, ¿no? De stat, duplex, speed, PoE. Eh, eh, bueno, es importante que al observar los indicadores LED, permite verificar rápidamente el estado del sistema, la conectividad y la alimentación de los Cisco. Es decir, la sola observación de los indicadores de LED a ustedes les puede llegar a dar mucha información para poder interpretar si el sistema levantó, si está levantada la fuente de alimentación, si está, digamos, el puerto, el estado del puerto, cómo está, si está activo, está prendiendo, si es que está la velocidad del puerto está configurada, si es que la alimentación puede estar funcionando. Sí, o sea que es muy importante también observar los LED porque me tiran información muy importante. Bueno, acá nos dice los indicadores de LED, por ejemplo, si el RPS está apagado, significa que no está conectado o está funcionando mal el sistema de alimentación redundante, ¿no? Si está en verde, está listo, es decir, están funcionando las dos fuentes. Si está en verde intermitente, el RPS está disponible, RPS disponible, significa que, digamos, está conectado a una sola fuente de alimentación, la otra no. El ámbar, el RPS está en falla o está en espera. Ámbar intermitente significa que hay un fallo de energía y verde y ámbar alternando significa que, digamos, no hay, digamos, estado. El PoE, por ejemplo, cuando está apagado, bueno, no hay problemas, digamos. Cuando está en verde, el PoE está seleccionado. Cuando está en verde intermitente, no corresponde. Cuando está en ámbar, no corresponde. Y cuando está en ámbar intermitente, significa que no está seleccionado y hay problemas de puerto. Bueno, el estado, digamos, si es que está apagado, puede ser que esté sin enlace, es decir, que no haya ningún patch core conectado a ese puerto. Si es que está en verde, está en activo. Si es que está en verde intermitente, está en actividad, es decir, está tratando de encender el puerto. Si es que está en ámbar, puede ser que esté bloqueado, digamos, o en un bucle de prevención. Y si es que está en ámbar intermitente, también puede ser que esté bloqueado. El duplex, digamos, si es que está apagado, digamos, está en medio duplex. Si es que está en verde, está en duplex completo. Y bueno, los demás no corresponden. La velocidad, si es que está apagado, está trabajando en 10 megabits por segundo. Si es que está en verde, está trabajando en 100 megabits por segundo. Si es que está en verde intermitente, trabaja a 1000 megabits por segundo y lo demás no corresponde. Bueno, y el PoE lo mismo. Eh, bueno, el estado, entonces, este cuadrito es muy importante para poder interpretar y poder actuar, ¿no? Y ver la disponibilidad que tenemos en el primer diagnóstico, digamos, de un switch. Recuperación tras el bloqueo del sistema. El cargador de arranque proporciona acceso al switch. Si no se puede usar el sistema operativo debido a falta de archivos del sistema o al daño de estos, el cargador de arranque tiene una línea de comando que proporciona acceso a archivos almacenados en la memoria flash. Se puede acceder al cargador de arranque mediante una conexión de consola con los siguientes pasos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que puede ser que, bueno, cuando ustedes enciendan un switch, inicie el proceso de arranque del switch, pero puede ser que no encuentre el archivo del sistema operativo o de configuración del sistema operativo, puede ser que no encuentre el sistema de archivo y puede ser que no encuentre el archivo del sistema operativo. No, disculpen, el archivo del sistema operativo, el archivo de sistema de archivo y el archivo de configuración inicial, o sea, que son los tres archivos que tiene que cargar. Entonces me va a iniciar en modo consola, es decir, siempre conectado con un puerto, con un cable consola al switch, ¿no? Entonces acá nos dice, conecten la computadora al puerto consola del switch, bueno, configurar un software de emulación de terminal, desconecte el cable de alimentación del switch, vuelva a conectar el cable de alimentación del switch, espere 15 segundos, a continuación presione y mantenga presionado el botón mode mientras el LED sigue parpadeando con luz verde. Es decir, que si yo presiono mode, estoy interrumpiendo el proceso de arranque habitual que tiene un switch.
¿Para qué? Para que yo lo manipularlo, el arranque, es decir, para decirle qué sistema operativo va a cargar, qué sistema de archivo va a cargar y qué archivo de configuración inicial va a cargar. Por eso sigo presionando el botón Mode hasta que el LED del sistema se torne ámbar por un breve instante y luego verde. Bueno, cuando está ya en modo consola, es decir, cuando está el prompt ya indicándome en la pantalla, ese modo se llama bootloader. Aparece en el software de emulación del terminal de la PC una línea de comandos de bootloader, emite comandos para formatear el sistema de archivo flash, volver a instalar el software, el sistema operativo y recuperar una contraseña perdida y olvidada. Por ejemplo, el comando dir puede usar para ver la lista de archivos dentro de un directorio específico. Bueno, esto también, lo que dice acá es muy importante porque digamos que este modo de bootloader, digamos, yo lo voy a utilizar cuando también me olvide la contraseña del switch. Entonces voy a presionar mode, voy a desconectar, volver a conectar, presionar mode, mantener el mode presionado hasta que el sistema se ponga, se torne de ámbar a verde y bueno, va a entrar en modo eh, bootloader, ¿no? Que nos indica el PROM acá y a través de este PROM, en este PROM yo puedo ejecutar los comandos estos que vimos acá arriba. ¿Dónde están? Estos comandos. En el bootloader puedo ejecutar esto para, digamos, este me carga el sistema, me carga el sistema operativo, este le indico el path donde cargar el sistema operativo, acá cargo el sistema de archivo y acá cargo el archivo de inicialización o startup config. Bueno, configurar el acceso de administración de un switch. Para el acceso a la administración remota de un switch, esta debe configurarse con una dirección IP y una máscara de subred. Para administrar el switch desde la red remota, el router debe configurarse con una puerta de enlace predeterminada. Este es un proceso muy similar a la configuración de información de dirección IP en los dispositivos host. En la ilustración se debe asignar una dirección IP a la interfaz virtual del switch. La interfaz virtual del switch es una interfaz virtual, no un puerto físico del switch. Se utiliza un cable consola para conectarse a un PC, de modo que el switch pueda configurarse inicialmente. Bueno, acá lo que nos dice que la primera vez que nosotros vamos a trabajar con un switch, tenemos que conectar una PC con un cable consola al switch y vamos a entrar, digamos, a administrar este switch. Y que ese switch le tenemos que crear una VLAN de administración que es una red lógica. ¿Por qué? Porque los switches, por defecto, administrable, todos los puertos que pertenecen a este switch pertenecen a la VLAN 1, que es una VLAN que ya está en el switch configurada. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer es entrar y darle un número de IP a esa VLAN y de esa manera poder entrar. Recuerden que el switch es un dispositivo de capa de enlace, es decir, no de capa de red. Pero sin embargo, le damos un número de IP para los fines administrativos, es decir, para poder entrar y poder configurarlo, digamos, a ese switch, ¿sí? Entonces, eso es, vamos a entrar acá un ratito al Packet Trace a demostrarle esto. Bueno, este software Packet Trace ustedes ya lo han utilizado en el CCNA1, se tienen que registrar con el mismo usuario y contraseña con el cual acceden, digamos, acá a es Lozano 4 hotmail.com y ¿qué pasó? Bueno, en el Packet Trace, digamos, yo voy a configurar voy a colocar un switch, voy a colocar una PC. Es decir, la primera vez que yo saco el switch de la caja, lo voy a configurar con un puerto que es el puerto consola para poder administrarlo. El puerto consola puede ir del RC232 al puerto consola y entro al switch, digamos acá, con un software de acceso remoto. Ahí estoy entrando al switch y ya estoy parado en el switch. Coloco enable, fíjense, y acá puedo colocar yo VLAN Brief.
este comando me va a indicar cuántas VLAN están creadas en este switch que es nuevo. Y como pueden ver, todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1. Todos los puertos del switch están asociados a la VLAN 1. ¿Sí? Por lo tanto, esa VLAN ya existe. Entonces, o una de dos, o creo una VLAN nueva o configuro, digamos, un patch core, por ejemplo, entre la placa de red y el puerto FA01. Entonces acá lo que voy a hacer, bueno, es entrar remotamente y configurar una VLAN, es decir, coloco configure terminal y ahí coloco interfase VLAN 1, es decir, la VLAN 1 ya existe. Yo lo que estoy haciendo acá es parándome la VLAN, que es, le vuelvo a repetir, una subred lógica. Y acá le doy el IP address, por ejemplo, 192.168.0.1, con máscara 255, 255, 255, 0. Es decir, le estoy dando un número de IP al switch, pero ¿para qué? Para fines administrativos, no para otra cosa. Solamente para fines administrativos, es decir, para que yo entre a través del número de IP desde otra parte. Y coloco el no shut on como si estuvieras activando una interfaz, digamos, física. Entonces a esta PC le doy el número de IP, que es un 192.168.0.2, máscara de subred y default gateway 192.168.0.1. Listo. Entonces ya he creado una red entre esta PC y el switch, es decir, he creado una red que es la VLAN 1, donde esta tiene el número de IP 2 y esta tiene el número de IP 1. Entonces yo desde la PC ya puedo entrar, digamos, haciendo pin al 192.168.0.1, ya puedo entrar, digamos, al switch, ¿sí? Como pueden ver, ya tiene conectividad. O sea, ya desde la PC ya podría entrar al switch, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante porque es un concepto importante. La otra que queda es que yo cree, digamos, no haga esto y cree una VLAN nueva, ya es más complicado porque y ya lo van a ver más adelante, pero ya tendría que crear otra VLAN acá, tendría que asignar un puerto a esa VLAN y bueno, y crear otra red lógica, pero ya sería una VLAN personalizada. Yo lo que estoy haciendo acá es aprovechando que ese switch ya tiene una VLAN, le estoy poniendo un número de IP a esa VLAN y a la PC le coloco un número de IP del mismo segmento para que tenga conectividad. Ejemplos de configuración de interfaces virtuales. De manera predeterminada, el switch está configurado para controlar su administración a través de la VLAN 1. Todos los puertos se asignan a la VLAN 1 de manera predeterminada. Por motivo de seguridad, se recomienda usar la VLAN de administración distinta a la VLAN 1. Bueno, en el paso 1, configure la interfaz de administración. En este caso, desde el modo de configuración de interfaz de VLAN, se aplica una dirección IPv4 y una máscara de subred a la interfaz virtual de switch, de administración de switch. Es decir, acá estoy creando otra VLAN. Fíjense, entonces acá, digamos, en esta diapositiva me estás diciendo que por razones de seguridad no conviene utilizar la VLAN 1 porque el hacker o cualquier otra persona puede suponer que el administrador ya esté utilizando la VLAN 1, que es una VLAN por defecto, y digamos puede hacer un ataque de VLAN. Entonces, digamos, para evitar eso, se configura una VLAN por aparte, que en este caso es la VLAN 99. Bueno, y bueno, se configura, digamos, ya con una VLAN personalizada, que eso sería este caso. Vamos a configurar de nuevo una PC, un switch. Vamos a conectar de esta PC el cable consola que va del RC232 al puerto consola y un patch core que va de la placa de red hasta el puerto 1. Recuerden bien el puerto 1 del switch. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ahora, digamos, a diferencia del anterior, lo que vamos a hacer es entrar y configurar una VLAN. Es decir, colocar enable, conft, conft, const y colocar VLAN, pongamos 99. Ese es el nombre de la VLAN. Le voy a poner el nombre name, por ejemplo, administración.
Entonces yo creé la VLAN 9 y la interfaz de administración. Entonces ahora me voy a parar en esa VLAN, interfase VLAN 99, y le voy a dar un número de IP. IP address 192.168.1.1 le voy a poner. Con 255, 255, 255, 0. Y acuérdense en el no shutdown para poderla encender. Bien, ya está creada la VLAN 99 y ahora lo que tengo que hacer es asociar un puerto a esa VLAN. ¿Cuál es el puerto que estábamos usando? El puerto 1. Entonces me tengo que parar en ese puerto. Interfase, fase Ethernet 0/1. Y ahí le digo, switch port access, switch port modo access, mode access, switch port access VLAN 99. Es decir, le estoy diciendo que ese puerto va a salir de la VLAN 1 y se va a posicionar en la VLAN 99. Entonces, un segundito. Un segundito, chicos. Ya seguimos. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un EN, hacemos un yo VLAN brief para ver qué VLAN están, está la VLAN 1, que antes, digamos, ya existía, ¿sí? Y los puertos todos los puertos siguen perteneciendo a la VLAN 1 menos el 1, porque fíjense que acá comienza del 2. Acá pertenecen a la VLAN 1. Y acá está la VLAN que yo creé, que se llama administración, y por defecto pertenece la VLAN, el FA01, que es el puerto que yo le hice pertenecer a la VLAN 99. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Configurar esta PC, la PC, para que entre, digamos, y le dé el número de IP 192.168.1.2 con máscara por defecto y default gateway 192.168.1.1. Y ya creé una VLAN personalizada, ¿sí? Entonces ahora hacemos pin de la PC al 192.168.1.1 y bueno, y hacemos varias veces entre modo real time y modo simulación para acelerar la convergencia del packet trace y ya vemos que tiene conectividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? En que yo he utilizado la VLAN 1 que ya viene en el switch. En cambio, en yo he creado una propia VLAN mía, propia, que se llama 99 y que, bueno, tiene un número de IP y yo puedo entrar de esta PC a través de ese número de IP. Esa es la diferencia entre estos dos. ¿Entiendes? Bueno, ejemplos de configuración. Bueno, acá nos dice cómo configurar. Fíjense que entro en modo configuración global, me paro en la interfase VLAN 99, le doy un número de IP. Bueno, en este caso, yo trabajé en este ejemplo con IPv4, pero fíjense que acá se puede trabajar con IPv6 y, bueno, el Node 2 para activar. Y, bueno, es lo mismo que yo acabo de hacer, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál de los dos conviene? Obviamente el segundo. El segundo es el que conviene. ¿Por qué? Porque el primero, le vuelvo a repetir, tiene vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades? Que por defecto todos los puertos de switch pertenecen a la VLAN 1. Entonces, un hacker ya puede suponer que vos estás utilizando esa VLAN 1 y aprovecharse de esa vulnerabilidad. Bueno, acá, ejemplo de configuración. Bueno, acá sigue configurando el switch. Lo que hace es configurarle el switch, digamos, un default gateway, y es para poderlo administrar remotamente, ¿no? Porque recuerden que los números de IP que nosotros le colocamos a las VLAN es solamente con fines administrativos, es para que ustedes desde una PC entren a configurar el switch y entren remotamente. Entonces, si este switch está conectado con un router, fíjense que yo a este switch está conectado con este router. Esta interfaz del router es la 172.17.99. Entonces yo a este switch le tengo que decir que el default gateway es este número de IP, que es 172.17.99.1. ¿Sí? Bueno, existen comandos que me permiten verificar, digamos, la configuración de un número de IP. Uno de esos comandos es Job Interface Brief, que es un comando que me sirve para verificar qué número de IP y qué nombre tiene la interfaz. Y el Job IPv6 Interface Brief en IPv6, ¿no? Entonces, nosotros si queremos, por ejemplo, saber qué configuración tiene
este switch hacemos un show IP interfase brief. Y acá nos dice, bueno, este switch tiene 21 puertos, no, tiene una VLAN 1, que es la 192.168.0.1 y está en up, está levantada. ¿Sí? Y nada más. Si ustedes hacen clic acá y hacen lo mismo, hacemos un show IP interfase brief. Bueno, acá lo mismo, nada más que acá nos tiene que decir que existe la VLAN 99 y la VLAN 99 tiene el número de IP 192.168.1.1 y está en estado de up, es decir, levantada. ¿Me entienden? Es decir, estos dos comandos son muy iguales, nada más que obviamente yo no configuré acá el IPv6, pero si tuvieran un IPv6 configurado, también les permitía, lo único que cambia, todos los comandos de IPv4 son iguales en IPv6, pero la diferencia es que yo en el IPv6 le pongo IPv6, ¿no? Entonces, este comando verifica el estado de la interfaz, la dirección IPv4, la dirección IPv6 y si que pertenece a alguna VLAN. Bueno, ya pasamos a la comunicación duplex. Bueno, la comunicación en duplex completo aumenta el ancho de banda eficaz al permitir que ambos extremos de una conexión transmitan y reciban datos simultáneamente. Esto también se conoce como comunicación bidireccional y requiere la microsegmentación. Las LAN microsegmentadas se crean cuando un puerto de switch tiene solo un dispositivo conectado y funcionan en modo duplex completo. No hay dominio de colisión asociado a un puerto de switch que funcione en modo duplex completo. A diferencia de las comunicaciones en duplex completo, las comunicaciones en semiduplex es unidireccional. La comunicación en semiduplex genera problemas de rendimiento debido a que los datos fluyen en una sola dirección por vez, lo que a menudo provoca colisiones. Una gigabit Ethernet y una placa de 10 gigabit requieren conexiones full duplex para funcionar. El modo duplex completo, el circuito de detección de colisiones de la NIC se encuentra inhabilitado. Duplex completo ofrece un 100% de eficacia en ambas direcciones, transmisión y recepción. Esto es como un resultado de una duplicación del uso potencial del ancho de banda establecido. Bueno, importante que cuando yo coloco un patch core entre un puerto del switch y una PC, esa comunicación tiene que ser full duplex, es decir, puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Es decir, es bidireccional y sin colisiones. Puede pasar que, bueno, esto no sucede en puertos que son de 1000, 10.000 y 40.000. Por defecto, los puertos de 1000, 10.000 y 40.000 trabajan en full duplex. Puede pasar en un puerto de 10 o 100 megabits que la transmisión sea semiduplex, es decir, que pueda transmitir o recibir. No ambas en forma simultánea, no es bidireccional, sino que es unidireccional. Acá puede haber colisiones, tiene menos rendimiento y el ancho de banda es parcial. Por lo tanto, digamos que siempre recuerden que el duplex completo se arma cuando la interfaz del switch está en 1000, 10.000 o 40.000. Y en 10 y 100 hay que verificar en qué modo está negociando. ¿Por qué puede negociar en semiduplex? Porque la capa física no está bien. Es decir, el patch core que está acá es Cat5 o no está bien cripeado o pasa algo, entonces puede negociar mal y se levanta en semiduplex, lo cual no es conveniente porque hay colisiones, menos rendimiento y menos ancho de banda. ¿Sí? Lo correcto sería que se levante full duplex, ¿sí? De full duplex. Aparte, tienen que tener en cuenta que todos los puertos del switch son de un dominio de colisión, es decir, no es como un hub. Un hub antes, todo un hub era un dominio de colisión, es decir, el hub era como un medio de acceso compartido, es decir, tenía un medio físico y todas las PC que estaban compartiendo ese medio físico. Y acá sí se producía colisiones en el caso de un hub. Ahora del hub pasamos a un switch en donde el switch no. El switch, cada puerto del switch es un dominio de colisión, es decir, que la PC que está conectada a ese puerto no comparte con nadie, solamente con ese puerto lo comparte con la PC. Este puerto que está acá lo comparte con esta PC y este puerto que está acá lo comparte con esta PC. Es decir, cada puerto del switch es un único dominio de colisión. ¿Me entienden? Bueno, dominio de colisión no es lo mismo que dominio de broadcast, porque bueno, recuerden que siempre los switch, si yo conecto un switch con otro switch, estoy ampliando el dominio de broadcast. Entonces muchas veces ustedes confunden el dominio de colisión
que es único por cada puerto de switch, con el dominio de broadcast, que es otra cosa, el dominio de broadcast, ¿sí? Acuérdense que si yo comparto varios switch, voy armando una cadena de switch, todo esto es un dominio de broadcast. Todo esto es un único dominio de broadcast, es decir, un dominio de difusión, y recuerden que hay protocolos que utilizan los broadcast para funcionar, como el DHCP, el DNS. Configurar puertos de switch de capa física. Los puertos de switch se pueden configurar manualmente con los parámetros específicos de duplex y de velocidad. Los comandos de configuración de interfaz respectivos son duplex y velocidad. La configuración predeterminada de duplex y velocidad para los puertos de switch de los switch Cisco Catalina 2960 y 3560 es automática. Los puertos 10, 100 y 1000 funcionan en modo semiduplex o semiduplex, full duplex o semiduplex. Cuando están configurados en 10 o 100, y operan solo a duplex completo cuando está configurado a 1000. Un poco lo que yo le decía. La negociación es automática, es útil cuando la configuración de velocidad y duplex del dispositivo que se conecta al puerto es desconocida o puede cambiar. Bueno, los puertos de switch es importante que se verifique la configuración de duplex completo. Bueno, acá nos dice que nosotros podemos, digamos, configurar la negociación es automática y, digamos, se puede establecer en duplex y, digamos, trabajar en 10, 100 o 1000 megabits de acuerdo a la capacidad física de cada interfaz. Pero, sin embargo, digamos, yo puedo configurarla también a través de comandos, ¿no? La velocidad, por ejemplo, si un puerto está en 1000, digamos, yo podría pasarlo a 100 y, bueno, no sería lo adecuado, pero yo podría pasarle la velocidad, digamos, cambiarle manualmente la velocidad del puerto. Bueno, acá nos muestra un cuadrito de los comportamientos. Por ejemplo, si está en 10 megabits, se configura en semiduplex, digamos, el duplex completo no. En 100, digamos, puede ser configurado en semiduplex, pero en duplex completo no. Y cuando está en 1000, sí o sí está en duplex. Sí o sí está en full duplex. Le vuelvo a repetir, un puerto de 1000 megabits por segundo puede comportarse como uno de 100. Es decir, el puerto es de 1000 megabits por segundo, es decir, de 1 gigabit. Puede pasarse a 100 o puede pasarse a 10. ¿Por qué? Por defectos de la capa física, por problemas de la capa física. Y obviamente los equipos administrables traen comandos para poder verificar esto, ¿no? O sea, para eso tienen que estar monitoreando constantemente las interfaces para ver si están trabajando a la velocidad adecuada, digamos, ¿no? Muchas veces, digamos, eh, por ejemplo, en una red LAN, los clientes dicen, che, ayer estaba más rápida la red, hoy está recontra lenta, no sé qué pasa, y todos se comienzan a quejar de la velocidad de la red. Y bueno, uno va a chequear el switch y se pasó de 1000 a 100, o pasó a 10 inclusive. Entonces, por problemas de la capa física, ¿entienden? Entonces, siempre existen comandos para verificar la velocidad de los puertos, digamos, y es recomendable estar verificando la velocidad de los puertos. Por acá nos dice mejores prácticas de configuración. Use la negociación automática cuando se conecta a dispositivos cuyo parámetro velocidad es desconocido o puede cambiar. Configure manualmente la velocidad y el duplex al conectarse a dispositivos conocidos y estables y verifique la configuración de duplex y la velocidad para solucionar problemas, al solucionar problemas. Bueno, acá entramos a ver las configuraciones de los puertos de switch. Obviamente yo te tengo que parar en la interfaz del switch y decirle duplex full. Bueno, esta vendría a ser una configuración manual. Le vuelvo a repetir que si este puerto, digamos, con la PC van a intentar eh, autoconfigurarse automáticamente, pero yo puedo, digamos, pararme en la interfaz del switch, decirle que sea duplex, que sea la velocidad de 100 y guardar todo eso en la configuración de Startup Config, ¿no? Es decir, si ustedes no hacen nada, la negociación es entre los dos puertos y generalmente si son los dos de 100 se van a establecer en 100, si son los dos son de 1000 se van a establecer en 1000. Cuando se establecen en 1000 ya están en full duplex y no hay colisión. Pero bueno, también existe la posibilidad de que ustedes configuren manualmente el duplex y la velocidad de cada uno de los puertos. Bueno, estos son comandos, digamos, ya que para trabajar en el switch, por ejemplo, está el comando de show interfaces, que bueno, este es un comando para verificar, no es como el que recién tipié, sino que este comando show interface me dice mucha más información. Me dice, por ejemplo, información como el ancho de banda, bueno,
el ancho de banda, me dice, digamos, el TX, el RX, me dice si está trabajando en full duplex, el Keep Alive, me dice abajo los errores que puede tener, digamos, en los frames. O sea, ya, digamos, es un comando para análisis, ¿no? Ya si ustedes quieren analizar cómo está trabajando la interfaz, digamos, ¿no? El Job Startup Config, bueno, este es un comando que sirve para verificar la configuración del archivo de arranque o del archivo de la configuración predeterminada. Job Startup Config. A ver, ¿qué pasó? Bueno, acá no me está mostrando nada, porque en realidad, digamos que yo no he configurado nada. Yo, una vez que hago copy running config a startup config, recuerden que todo lo que yo he hecho acá arriba, de armar, digamos, la VLAN 99, todo eso está en la memoria RAM. Entonces yo, para que todo lo que está en la memoria RAM se vuelque a la memoria ROM, hago copy running config, porque en el CCNA1, recuerden que nosotros vimos que el running config es el archivo de la memoria RAM y el startup config es un archivo del ROM. ¿Sí? Entonces ahí presionamos Enter, Enter y listo. Ahora sí, si es que hacemos reload, bueno, ahí está arrancando el nuevo el switch. Y hacemos enable y hacemos ahí show startup config. Y bueno, ahí ya nos muestra alguna configuración que ya tiene el startup, porque ya hice copy running config, startup config. Ya volqué todo de la RAM a la ROM. Entonces acá me va a mostrar seguramente la VLAN 99. De hecho ahí está la VLAN 99. Bueno, después tenemos el Joe Running Config, que bueno, ese es el archivo de la ROM, de la RAM, disculpe. El Joe Running Config, que es para que me muestre cómo está la RAM, es decir, qué configuración tiene la RAM. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos acá en esto es RAM. Entonces yo al decir, mostrame lo que tiene la RAM, estoy haciendo un show running config. Cuando nosotros hacemos copy de running config, startup config, estamos volcando todo a la memoria ROM. La diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM es que esta es volátil y esta no es volátil. Y el archivo de la ROM es el startup config. Entonces nosotros acá estamos viendo en el archivo que tiene la memoria ROM guardado. Y acá el archivo que tiene la memoria flash, la memoria RAM. El Joe Flash es un comando para ver, digamos, para conocer acerca del sistema operativo que tenemos cargado. El Joe Version nos dice el estado del hardware y del sistema. El Joe History me muestra todo el historial de comandos que yo tipeé. Joe IP Interfaces es para mostrarme solamente el nombre y el número de IP. Y yo MAC Address Table es para ver la tabla de direcciones MAC. Recuerden que los switch manejan tablas de direcciones MAC. ¿Sí? Estos switch manejan tablas MAC, que digamos las tablas MAC son para cuando una PC envía una trama, esa trama llega al switch, el switch se fija la dirección MAC destino, lo compara con la tabla MAC y de esa manera sabe por qué puerto sacarlo. Entonces, esta tabla MAC, digamos, es una tabla que está en la memoria RAM del switch. Entonces, yo para poder ver la MAC, hago yo MAC Address Table. MAC Address Table. Y ahí me está mostrando la memoria RAM. ¿Sí? La tabla MAC, digamos, de este switch. Lo mismo acá. Yo si quiero ver la tabla MAC, ¿dónde está? Enable. Hago yo MAC Address Table. Y ahí me muestra la tabla MAC. Que obviamente los switches al iniciar están vacíos, pero bueno, yo a medida que aumento eh, dispositivos a la red, digamos, y le voy colocando distintos números de IP, ya la tabla MAC se va completando, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá aumento, la conecto al puerto 2, esta la conecto al puerto 3, entonces acá le doy el número de IP,
será 192.168.1.3, 68.1.3 Default Gateway. Este será 1.4, 192.168.1.4 Default Gateway, va máscara por defecto. Y bueno, ahí ya, digamos, tengo una red y obviamente, digamos, yo puedo hacer pin de PC a PC y ya ahí el switch va a armar su tabla MAC. Es decir, si yo hago nuevamente MAC address table, fíjese que ya tiene armado, digamos, una tabla MAC. ¿Sí? Ya tiene armada la tabla MAC. Bueno, verificación de configuraciones de los puertos de switch. Bueno, el comando running-config se puede utilizar para verificar que el switch sea configurado correctamente. Bueno, de las salidas abreviadas de muestra en el switch 1 se muestra alguna información importante. Bueno, cuáles son las interfaces que tiene el switch, qué VLAN está creada, qué número de IP tiene la VLAN y cuál es el gateway predeterminado. Bueno, toda esa información me va a dar el running config. Recuerden que cuando ustedes quieran saber cómo está configurado un dispositivo, hacen running config y le va a mostrar toda la configuración que tiene ese switch. En este caso, como venimos trabajando ya con la VLAN 99, me va a mostrar que existe la VLAN 99, que esa VLAN 99 tiene un número de IP, IPv4, un número de IPv6 y también tiene un default gateway, porque esto es lo que venimos trabajando en la diapositiva, ¿no? Verificar la configuración de los puertos de switch. El comando show interfaces es otro comando de uso frecuente que muestra información estadística y estado sobre la interfaz de red de switch. El comando show interfaces se usa habitualmente cuando se configura y se controla los dispositivos de red. La primera línea de salida para el comando show interfaces fase Ethernet indica que la interfaz fase Ethernet está activa, lo que significa que está operativa. Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros podemos, para comenzar a verificar la interfase de un switch, hacer un show interfaces que nos va a mostrar información, mucha información de todas las interfaces, pero que es más una información como un historial de la interfase, ¿no? O pararme en una interfaz específica y decirle, mostrame la configuración de esta interfaz. Entonces vamos acá y nos paremos acá y veamos la configuración. Si yo hago show interfaces, me da mucha información, ¿sí? Si yo pongo Enter, fíjense que aparece el FA02, aparece el FA03, es decir, acá aparece el FA03, y bueno, me muestra mucha información de cada line de interfaz. La otra opción es ir y decir esa es interfaces, FA01. Le estoy diciendo, dame información, pero de la 1 nada más, que también le da mucha información, ¿sí? Pero solamente de una sola interfaz. Problemas de capa de acceso a la red. El resultado del comando show interface se puede usar para detectar problemas frecuentes de los medios. Una de las partes más importantes de esta salida es la visualización de la línea y el estado de protocolo de enlace de datos, como se muestra en el ejemplo. El primer parámetro del FA018 se refiere a la capa de hardware e indica si la interfaz está recibiendo la señal de detección de portadora. El segundo parámetro se refiere a la capa de enlace e indica que recibe los keep alive del protocolo de capa de enlace de datos. Sobre la base del resultado del comando job interface, los posibles problemas se pueden reparar de la siguiente manera. Bueno, por ejemplo, se pueden dar tres situaciones. La interfaz está activa y el protocolo de línea está inactivo. Bueno, dice, si la interfaz está activa y el protocolo de línea está inactivo, hay un problema. Puede haber una incompatibilidad en el tipo de encapsulación. La interfaz en el otro extremo puede estar inhabilitada por errores o puede haber un problema de hardware. Si el protocolo de línea está activo y la interfaz está inactivo, si el protocolo de línea y la interfaz están inactivos, es decir, si ambos están inactivos, no hay un cable conectado o existe algún problema de interfaz. Y el último es que la interfaz administrativamente esté inactiva. Si la interfaz se encuentra administrativamente inactiva, se inhabilitó manualmente la configuración activa, es decir, se emitió un comando shutdown. Bueno, ¿qué nos dice acá? Nos dice que si nosotros, por ejemplo, hacemos acá un show IP interface brief, fíjese que
acá nos dice que el FAS 01 está en up, está en up. Es decir, el primer up me dice la capa física y el segundo up me dice la capa de enlace. El primer up de la capa física me está indicando que hay un patch core en el puerto 1 y ese patch core está levantado, está reconociendo el enlace. Y el segundo me dice que hay encapsulación de la capa de enlace de datos, es decir, la capa de enlace de datos puede encapsular una trama y volcarla al medio físico. Fíjense que en el segundo también está en up, en el tercero está en up, porque son los puertos que están ocupados con la PC. Pero ya en el cuarto me dice do one. Es decir, no hay ningún conector o cable en esa interfaz, porque el primero, acuérdense, el primer parámetro no me habla de la capa física, el segundo parámetro me habla de la capa de enlace, y no hay ninguna encapsulación. Y bueno, todos los que siguen, fíjense que están en do-one, que da la casualidad que son las tres primeras, son las que están activas, ¿no? Es decir, este es el puerto FA01, este es el 02, este es el 03, y todos los demás están inactivos. O sea, y lo que nos está indicando la diapositiva es que, ¿qué pasa si, digamos, si la UP esta está en do-one y esta está en UP? Bueno, si está en do-one, significa que no está reconociendo el patch core o hay un problema de, lo- de los conectores del patch core, pero está reconociendo la capa de encapsulación. ¿Qué pasa si los dos están en do-one? Bueno, no está reconociendo ni el cable ni la encapsulación. ¿Y qué pasa si esto está en UP y el protocolo de encapsulación está en do-one? Bueno, no está reconociendo la encapsulación, ¿sí? Es decir, son formas que nos dan a nosotros una idea de cómo solucionarlo, digamos. Problema de capa de acceso a la red. ¿Qué hace este comando? Bueno, el comando show interfaces fast ethernet, fíjese que al final de la interfaz, o sea, yo estoy ejecutando este comando. Show interfaces fast ethernet 018. Entonces, al final del comando, fíjese que me dice esta información. Recibido 192, 1.925.500 broadcast, multicast. Me dice 0 run y 0 gigan. Esto vendría a ser paquetes pequeños y paquetes grandes. 3 errores detectados, 3 errores en el CDC. Bueno, esta información que me tira acá es muy importante porque me dicen cómo está trabajando esa interfaz. Por eso acá nos dice, el show interfaz muestra el estado de las estadísticas de la interfaz para detectar fallas físicas. ¿Para qué sirve? Para verificar el estado de la interfaz, para detectar el problema de cableado, para identificar errores y colisiones y para validar el duplex. ¿Cuál es la interpretación de los errores? Cuando hay un CRC frame over room, hay un problema físico en el medio, es decir, cable defectuoso, o hay interferencias, o es problema de la placa de red. Cuando hay colisiones o late colisión, hay un error en el duple, los extremos no coinciden, es decir, hay uno que esté en full y el otro que esté en half. Y cuando hay input error, hay un ruido en el medio o enlace inestable. Bueno, entonces acá nos dice cómo interpretar esto que sale acá. Y acuérdense que esto yo lo puedo hacer. Acá hagamos un show interfaces FA01. Y acá al final es donde me muestra esto, ¿ves? Acá al final. Esto es lo que importa. Y acá nos va a decir los errores que tiene, digamos, si es que hay errores, digamos, en el CDC, si hay errores de full duplex y half duplex, todo eso nos va a mostrar la información esta. Bueno, por ejemplo, si hay el primer error, digamos que ya dijimos que son problemas físicos, ¿cómo los solucionamos? Bueno, verificar el cable, los conectores, reemplazar el cable y el conector si es necesario. Si tenemos un collision o late collision, que vendría a ser duplex incorrecto, bueno, la solución sería configurar el mismo duplex en ambos extremos. Y si tenemos un import error, digamos, hay errores o por ruido o interferencia, revisar el cableado, la NIC o el puerto del dispositivo. Eh, bueno, acá dice regla de oro. Si hay colisiones y late collision, hay un problema duplex. Y si hay un CRC o un input error, hay un problema físico en el medio. Bueno,
Acá nos muestra más información que nos puede dar este comando, como los errores de entrada, la cantidad total de errores, incluye los recuentos de fragmentos de colisión, de fragmentos gigantes, de los que están almacenados en el buffer, de CRC, de tramas, de saturación y de ignorados. Los fragmentos de colisión son paquetes que se descartan porque son más pequeños que el tamaño mínimo. Recuerden que los paquetes tienen que tener un tamaño entre 64 bytes y 1526, bueno, 1518 o con la extensión 1526, y cualquier paquete que no sea en ese rango, lo detecta. Si es menor que el mínimo, será un paquete pequeño, y si es un error mayor, digamos, si es un paquete mayor al máximo, será un paquete gigante. El MTU son paquetes que se descartan porque usan el tamaño máximo del paquete para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga más de 1518 se considera un fragmento gigante. El CRC, bueno, el CRC, acuérdense que es el código de redundancia cíclica, que cuando una PC envía una trama de la PC esta al switch, esta genera en la trama, genera su CRC, y ese CRC hagamos de cuenta que es 5. Entonces, cuando llega la trama al switch, el switch genera su propio CRC y es 5. Entonces le pregunta, ¿el CRC generado por mí es igual al CRC generado por la PC? Sí. Entonces el paquete o la trama no ha sufrido alteración en el camino y la toma. Ahora, si el CRC generado por el switch es distinto al CRC generado por la PC, ha habido alguna alteración de integridad en el camino y no la toma. Bueno, los errores de salida, la suma de todos los errores que impiden la transmisión final de datagramas por la interfaz que se analiza, los errores de colisión, la cantidad de mensajes retransmitidos debido a una colisión Ethernet, la colisión tardía es una colisión que ocurre después de que haya transmitido los 512 bits de la trama. Entonces, el Job Interfaces es un comando muy importante que nos permite ver estadísticas y determinar cómo está funcionando una interfaz. ¿Entienden? Bueno, seguimos con los errores de entrada y salida de la interfaz. El output error es la suma de todos los errores que impiden transmisión final de los datagramas por la interfaz que se analiza. Los errores de salida que se informan en el comando show interfaz incluyen lo siguiente: colisiones. Las colisiones en operaciones HAL duplex son normales. Bueno, eso recuerden, ¿no? Que en HAL duplex siempre hay colisiones. En full duplex no hay colisiones. ¿Por qué ocurren? Porque, digamos, una de las interfaces está transmitiendo en HAL duplex y detecta colisiones. Las colisiones tardías es una colisión que se refiere a una colisión que ocurre después que se han transmitido los 512 bits de la trama. ¿Por qué ocurren? Por cables demasiado largos, por ejemplo, si es UTP, tiene que ser 100 metros, si es 110 metros, 120 metros, puede haber colisiones tardías, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas? Digamos que la resolución de problemas, bueno, primero con el Job Interfaces pregunto si ambas están en NUP. Si ambas están en NUP, bueno, es muy probable que se configuren en el full duplex y terminó el tema. Se resolvió el problema, listo. Ahora, si una de las dos, digamos, no está en NUP, acuérdense que cuando estamos hablando de esto con el Job Interface, es que el Job Interface me dice si la capa física y la capa de enlace están en NUP. Si una de las dos no está en NUP, entonces tenemos que verificar los cables adecuados, verificar los cables conectores por daño, verificar que la velocidad sean correctas en ambos extremos. ¿Se solucionó? No. Y bueno, tenemos que documentar el trabajo y escalar el problema. Bueno, el acceso remoto seguro, esto es más que nada cuando queremos acceder, digamos, remotamente al switch. El acceso remoto seguro permite a los usuarios autorizados conectarse a la red de la organización a través de Internet utilizando mecanismos de seguridad como VPN, autenticación y cifrado. Es decir, yo desde esta PC que está acá puedo acceder remotamente a digamos, a este router o a este switch, digamos, ¿no? A través de una VPN o a través de SSH o a través de Telnet o a través de RDP, digamos. ¿Cuáles son los componentes clave? Bueno, depende. Si utilizo Telnet, por ejemplo, eh, digamos, el Telnet es un protocolo de acceso remoto, pero muy rudimentario, muy antiguo, que no tiene una autenticación fuerte ni una encriptación. En cambio, SSH sí tiene autenticación fuerte y cifrado. Y bueno, RDP y VPN tienen inclusive autorización y política de seguridad. Entonces, el consejo sería Telnet, dejarlo de lado, porque es un protocolo, digamos, muy vulnerable, ¿no?
trabajar básicamente con SSH o con VPN IPsec o con RDP BNC, que digamos estas son las tres formas más seguras de conectarse remotamente a un equipo, ¿no? Bueno, el funcionamiento del Telnet, bueno, Telnet utiliza el puerto 23, es un protocolo antiguo de transmisión sin formato segura, tanto en la autenticación como en los datos transmitidos. Es decir, clarito, ¿no? Telnet no cifra los datos que transmite, ni tampoco realiza autenticación cifrada, digamos. Entonces es muy vulnerable y un hacker puede atacar y, digamos, a través de un Wireshark, que es un sniffer, que es un software o una aplicación que trabaja en modo promiscuo, puede averiguar la contraseña del administrador tranquilamente si es que ese usuario estaría trabajando en Telnet, ¿no? Entonces prácticamente Telnet ya no se utiliza. SSH, digamos, es un protocolo seguro, trabaja en el puerto 22, proporciona tanto la conexión como el transporte de datos están cifrados, proporciona seguridad en las conexiones mediante cifrado seguro. A diferencia de Telnet, SSH, el nombre de usuario y la contraseña están cifrados. Y bueno, si es que nosotros utilizamos Wireshark en un switch eh, que utiliza SSH, no vamos a lograr averiguar nada porque tanto la autenticación como, digamos, el transporte están cifrados y el Wireshark no logra determinar, digamos, la contraseña. Bueno, el tema es que no todos los switches admiten la configuración de SSH. Acá nos dice que, digamos, lo que tenemos que averiguar es con el show version, con este comando que es show version, tenemos que averiguar, digamos, que la versión de su sistema operativo sea 15 o superior y que tengan K9, es decir, que tenga el K9. El K9, ¿dónde está? Acá, K9. Si tiene, digamos, si nosotros colocamos Show Version en el suite y tiene un K9 y es una versión superior a 15, admite SSH, si no, no. ¿Qué significa K9? Los archivos de IOS que contienen K9 incluyen paquetes de criptografía que permiten que funcione como SSH. Si un iOS incluye K9, el switch admite SSH y puede proporcionar acceso seguro, digamos, ¿no? Bueno, así como nosotros vemos los parámetros básicos de un switch, también esta unidad 1, le comenté, le dije que esta unidad 1 es larga, por eso estamos todos eh, con esta unidad todavía. Es larga. De hecho, yo hice una presentación de 39 y creo que la unidad 1 de esta, que tienen de Cisco, acá, creo que esta, a ver, déjenme ver las presentaciones, la unidad 1. La unidad de Cisco de 1 tiene 72 presentaciones, 72 slides, ¿sí? Entonces, digamos, también tienen obviamente este material para poderlo ver, pero yo lo resumí y acá vemos las configuraciones de un router. Los routers y los switch Cisco tienen muchas similitudes. Admiten sistemas operativos modales y estructuras de comandos similares, así como muchos comandos. Además, los pasos de configuración inicial son similares para ambos dispositivos. Por ejemplo, la siguiente tarea de configuración siempre debe realizarse. Asignar un nombre para distinguirlo de otros routers y configure contraseñas como se muestra en el ejemplo. Bueno, lo que nos quiere decir acá que tanto un switch como un router tienen que ser configurables o personalizables, es decir, hay ciertas configuraciones que se consideran básicas en un switch y en un router que no deben omitirse porque, bueno, por ejemplo, el nombre de un dispositivo es fundamental porque el switch por defecto se llama switch y el router por defecto se llama router. Entonces, en una topología, vos tenés que distinguir unívocamente el switch y el router, entonces tenés que darle un nombre. Configuración de privilegiada, es decir, para entrar en modo privilegiado, yo le tengo que dar digamos, una contraseña, porque si no cualquiera podría entrar en modo privilegiado. Contraseña en modo consola. Para trabajar en modo consola, yo le tengo que dar una configuración, una contraseña en modo consola para que me permita entrar en modo consola si coloco la contraseña. Una contraseña en modo BTI, que vendría a ser en modo Telnet o SSH, también le tengo que configurar. Y por último, está la opción de habilitar la contraseña, que es cifrar todas las contraseñas. Este comando, que es el Service Password Encryption,
lo que hace es barre toda la memoria RAM y las contraseñas que no están cifradas las cifra, ¿sí? Esto es la configuración de un router. Entonces vamos a configurar acá un router. Vamos a trabajar acá con 2911. Bueno, entramos directamente acá. Ahí está arrancando el router. Bueno, y entonces acá le colocamos enable, configure terminal para pasarme configuración global y acá le colocamos hostname router 1, por ejemplo. Bueno, y acá le comenzamos a configurar lo que pide acá, por ejemplo, las contraseñas. La primera contraseña vendría a ser en modo consola. Line con 0, le ponemos password, Cisco y login. Ese vendría a ser en modo consola. Exit, enable, secret, Cisco 2 vendría a ser el modo privilegiado. Y line BTI 04, password Cisco 3 vendría a ser el modo telnet, ¿no? Bueno, y todo esto, obviamente hago copy running config a startup config, que vendría a ser copiar todo lo de la memoria RAM a la memoria ROM, y ya está. Y ahora, si es que yo hago reload, va a reiniciar el router y me va a comenzar a pedir contraseñas, ¿no? Enter. Bueno, ahí me está pidiendo contraseña. ¿Cuál contraseña? La Cisco, que era la de modo consola. Cuando yo coloque enable para pasarme a modo privilegiado, me va a pedir la otra contraseña que es Cisco 1. ¿Sí? A ver, Cisco 1. ¿Va? Cisco 1 le puse. Me acuerdo, a ver. Cisco, no, Cisco 2 le puse, disculpe. Cisco 2 y Cisco 3. Enable, Cisco 2. Y ahí entré en modo privilegiado. Ahora, si nosotros acá hacemos un show running config, fíjese que nos dice que la contraseña en modo privilegiado está encriptada. Pero vamos más abajo, más abajo. Y fíjese que la contraseña en modo consola está en texto puro. Y la contraseña en modo BTI está en texto puro. Entonces no me sirve. Para eso existe el comando Service Password Encryption. Es decir, configure terminal y ahora hago Service Password Encryption. ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Va a agarrar todas las contraseñas que no están cifradas y las va a cifrar. Entonces hago ahora hago un job running config de nuevo y ya las contraseñas que no estaban cifradas la va a cifrar. Como pueden ver acá, las contraseñas que no estaban cifradas las cifró. ¿Sí? Para eso sirve el Service Password Encryption. Bueno, la topología Dual Stack básicamente es una característica que distingue a los switches de los routers. Es el tipo de interfaz que admite cada uno. Por ejemplo, los switches de capa 2 admiten LAN, por lo tanto tienen múltiples puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. La topología dual de la figura se utiliza para demostrar la configuración IPv4 y IPv6. Bueno, esto es porque, por ejemplo, un router puede tener, digamos, una, una, una red IPv4 para este lado y una red IPv6. Entonces yo puedo configurar en un router esta interfaz con IPv4 y esta interfaz con IPv6 o al revés. ¿Sí? Es decir, es para unir, digamos, dos redes, una configurada con IPv4 y otra configurada con IPv6 y eso se llama Dual Stack. Bueno, los routers, digamos, de las redes WAN y LAN pueden interconectar distintos tipos de redes, por lo tanto admiten muchos tipos de interfaces. Por ejemplo, el ISRG2 tiene uno o dos interfaces Gigabit Ethernet integradas y ranuras para interfaz WAN. Y bueno, también para interfaces puedo agregar interfaces y activarlas a esas interfaces. Es decir, en un router, por ejemplo en este que yo tengo acá, yo entro acá al modo config y tiene solamente tres puertos Gigabit Ethernet. ¿Sí? Si yo voy al modo físico, yo puedo buscar algún módulo. Por ejemplo, este módulo tiene interfaces seriales y puedo agregar interfaces seriales. Este modo tiene interfaces
digamos, estas interfaces son 4 puertos de switch. Yo podría agregar esto. Tengo que apagar el switch. Vamos al zoom. ¿Dónde está el encendido? Acá está. Acá lo apago y una vez que lo apago, lo agrego esta interfaz a estos módulos, ¿no? Es decir, yo puedo agregar interfaces si es que yo tuviera los módulos en ese router. Para ese modelo de router, yo puedo agregar interfaces. Y fíjense que acá en config ya agregué la cantidad de puertos. ¿Ve? Acá, bueno, sigue estando apagado, yo lo prendo y acá me voy a config y bueno, acá me dice que está prendiendo, sigue prendiendo. Vamos a esperar un ratito. Sigue prendiendo, ahí está. Y acá fíjese la cantidad de interfaces que se han agregado. Tenía 3, ¿se acuerdan? Y agregué un módulo que me da 4 interfaces más. Que la vida real es así, digamos. Yo a un router le puedo agregar, digamos, puertos, digamos, ¿no? Y bueno, una vez que ustedes le agregan un puerto a una interfaz, la- las, las interfaces de un puerto se configuran, nada más que digamos, recuerden que en un router, las interfaces de un puerto de un router, le puedo dar número de IP, le puedo dar número de IPv4, número de IPv6, le puedo colocar una descripción y él la tengo que activar sí o sí. Es decir, si yo me paro en esta interfaz, por ejemplo, interfaz FA00, acá en Cisco, nada más, enable, Cisco 2, y acá vamos, interfase FA0, 01. No hay interfase FA01. A ver, hagamos yo interfase, yo IP, interfase brief. No, hay gigabit 00. Entonces nos paremos en la gigabit 00. Configure terminal, interfase gigabit 0 barra 0, 0 barra 0. Y ahí le damos IP address 192.168.0.1 con máscara 255, 255, 255, 0. Le ponemos poner un description, interfase one, por ejemplo, y hacer un no shutdown para poderla activar. Y ahí la activamos, porque por defecto todas las interfaces de un router están apagadas. Entonces sí o sí la tengo que activar. Eh, bueno, a un router yo le puedo agregar interfaces. Interfase de bucle invertido, que es una interfaz lógica interna del router, no está asignado a un puerto físico y nunca se puede conectar a ningún otro dispositivo. Se la considera una interfaz de software que se coloca automáticamente en estado UP siempre que el router esté en funcionamiento. O interfase loopback es útil para probar, administrar un dispositivo Cisco, ya que asegura que por lo menos una interfaz esté siempre disponible. Por ejemplo, se puede usar con fines de prueba, como la prueba de proceso de enrutamiento interno mediante la emulación de redes de otras redes. Y las interfaces de bucle invertido también utilizan comúnmente en entornos de laboratorio para crear interfaces adicionales. Bueno, acá nos dice que a un router, este router tiene 2 dispositivos. Yo, sin embargo, puedo crearle interfaces loopback, que son interfaces. Yo tengo un router que tiene 2 dispositivos físicos. Sin embargo, yo necesito para hacer pruebas otras interfaces, entonces puedo crear interfaces lógicas que no son físicas, digamos, son lógicas, y esas interfaces son solamente para fines de prueba o de laboratorio. Y a estas interfaces lógicas le puedo dar nombre, número de IP, descripción, todo como una interfaz física, digamos, ¿no? Y esas serían las interfaces loopback, las que están acá. Bueno, hay comandos, como hay comandos para el switch, también tenemos comandos para el router para hacer verificación de interfaces. Bueno, están los comandos yo IP interfaz brief, todos esos comandos que ya vimos bueno, acá va, tenemos yo interfase o yo IP interfase, por ejemplo, IP interfase, no, está mal, es yo IP interfase gigabit 0 barra 0, barra 0. No, es que está mal escrito.
gigabit 0/0. ¿Ve? Existe el mismo comando del switch, pero en el router. Y bueno, también así como en el switch vemos la tabla de direcciones MAC, en el router vemos JIP route, que es para ver la tabla de enrutamiento que tiene el router, ¿no? Acuérdense que en el switch maneja MAC y el router maneja enrutamiento, tabla de enrutamiento. Eh, bueno, Bueno, también acá, digamos, con el Joy Pair interface, también tenemos el mismo comando que vimos en el switch, es decir, si está en estado de up significa el primero up, ¿qué significaba? La capa física. El segundo up, ¿qué significaba? La capa de enlace. ¿Sí? Entonces, si ambos están en up, está todo bien. Si esta está en administrativamente to on, significa que no tiene ningún cable conectado, ¿no? Y el IPv6 también nos sirve para verificar el up y el up. Acuérdense siempre que el primer up me habla de la interfaz física, que está, si está en up, está funcionando correctamente. Y la segunda me habla de la capa de enlace, ¿sí? Es decir, eh, eso no cambia, digamos, en un router, que hay un error de configuración. Verificar direcciones locales y multidifusión en IPv6. Bueno, el comando yo IPv6 interfaz, digamos, es el que se utiliza en IPv6 y nos dice, bueno, las direcciones de cada interfaz del router, cuando ustedes le colocan una dirección IPv6, bueno, recuerden que un router ustedes le pueden poner una dirección IPv4 o una dirección IPv6. Cuando a un router en una interfaz yo lo configuro con la dirección IPv6, esa IPv6 puede ser global o local. No, es decir, me parece mal. En una interfaz de un router con IPv6, le tengo que configurar dos IP, una global y una local. La global, que es la GUA, es para poder moverse a través de Internet, es la que sale Internet, y la local es para trabajar dentro de un switch, es decir, dentro del mismo dominio de broadcast, ¿me entienden? Entonces, digamos, todas las interfaces de un router IPv6 tienen que tener dos direcciones, una dirección global y una dirección local. La dirección global generalmente siempre comienza con 2001 y la dirección local siempre comienza con FE80. 2001 es global y este es para salir a internet y la local es F80 que es para moverse localmente, ¿no? Bueno, acá tenemos comandos que nos sirven para verificar los números de IP que tienen, por ejemplo, el Joe Interface, el Joe IP Interface, el Joe IPv6 Interface, el Joe Running Config. Bueno, estos ya comandos ya los conocemos para verificar las configuraciones de las interfaces de un router. Bueno, el Joe IP Router para verificar la tabla de enrutamiento. Acá me va mostrando la tabla de enrutamiento que tiene el router. eh, Esa tabla de enrutamiento, cuando tiene una C, me dice que es una red conectada directamente, cuando es una L, me dice que es una red local. Bueno, acá nos dice, las rutas conectadas directamente son las redes a las que el router está conectado, es decir, que tiene un cable físico conectado, ¿no? A ellas. Y las rutas de host local permiten al router procesar paquetes destinados a sus propias direcciones IP. Acá nos dice que la C significa conectada directamente, la L significa una ruta de host local. Y después la barra 32, barra 128, barra 32 en IPv4, barra 128 en IPv6. Bueno, filtrado de comandos show. Los comandos show muestran información del sistema. Es decir, nosotros ya vimos comandos show, show interface, show IP interface, show back address table, show IP route. Bueno, a esos comandos show que nosotros vimos, le podemos aplicar filtros, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá le podemos aplicar filtros para formatear la salida, digamos, que nosotros queremos. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que me muestre el job running config, pero que le aplique el filtro, es decir, este palito que está acá es de concatenación y es de filtro, pero que solamente incluya los comandos que comienzan con IP address. Entonces, nos permite formatear la salida, digamos, ¿no? Los que comienzan con IP address, no que me muestre todo. ¿Sí? Y los tipos de filtros que tenemos son el section, que muestra la sección completa que comienza con una expresión de filtrado, el include,
que incluye todas las líneas de resultado que coinciden con la expresión de filtrado, el exclude, que excluye todas las líneas de resultado que coinciden con la expresión de filtrado, y el begin, que muestra todas las líneas de resultado desde determinado punto, comenzando por la línea que coincide con la expresión de filtrado. Bueno, eh, también, digamos, en los comandos Cisco existe lo que se llama el historial de comandos, que nosotros, digamos, podemos con control P saber cuál es el comando anterior o los comandos que tipeamos anteriormente. Eh, con control N permite avanzar a los comandos más recientes en el buffer. Tenemos el comando show history, que permite ver todos los comandos que hemos tipeado. Por ejemplo, yo acá coloco enable y acá coloco show history y me muestra, digamos, el historial de los comandos. Puedo configurar el buffer del history, es decir, que me muestre los últimos 10 comandos, los últimos 20 comandos, los últimos 3 comandos, 30 comandos. Eh, y bueno, eso nada más. Hay algo que me estaba olvidando que... les decía que, bueno, es importante que ustedes sepan que todo esto que nosotros vemos, obviamente lo vemos en Switch Cisco, pero por ejemplo, si yo quiero decir, dame los comandos de Cisco, de Switch Cisco, perdón, en una IA, ustedes pueden decirle que le dé los comandos de Switch Cisco equivalentes a Huawei. Esto es para mostrarles que aprendiendo Cisco, ustedes pueden administrar cualquier otro equipo, ¿no? Y acá le dice, por ejemplo, los comandos de switch, configure terminal en Huawei System View, el nombre, vimos que hostname en el Cisco, en Huawei es sysname, el guardar en el Cisco es copy running start y en Huawei es sabe, y lo mismo pueden hacer router, ¿no? Ahora de router Cisco versus Dell, por ejemplo. Y bueno, ahí le va a mostrar una tabla de equivalencia de comandos Cisco y los equivalentes en Dell, que son muy parecidos, ¿no? No sé por qué motivo, digamos, el firmware de Dell es muy parecido al de Cisco. Pero, digamos, la idea es que ustedes con cualquier equipo que sea administrable pueden trabajar, digamos, ¿no? Así que bueno, tienen esta presentación que se la voy a subir, digamos, en el grupo y también está en el Drive. Acuérdense que hay un Drive que yo le mostré recién, que se llama Cesenia 2, que la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y ahí en este Drive tienen los packet trace, que vendrían a ser todos estos ejercicios y las presentaciones, toda la presentación que di hoy, que es esta. A esta le voy a cambiar de nombre, le voy a poner presentación de clave 1, clase 1, digamos, presentación, vamos a poner acá clase 1, clase 1, ¿sí? Y, y Y bueno, tienen el material ya para comenzar a leer, digamos que vendría a ser la unidad del módulo 1, que es el que acabamos de terminar, que es largo. Tienen, digamos, la presentación de Cisco, que es esta de 72 páginas, para poderla ver, digamos, con más detenimiento, y tiene la presentación que yo le acabo de dar. Y bueno, al igual que el módulo del CCNA 1, tienen que entrar, leer por su cuenta, avanzar y bueno, al final de cada unidad, recuerden que tienen el parcial, acá donde dice práctica del módulo, tienen el parcial, digamos que en este caso está compuesto por 12 preguntas que tienen que dejarlo con un porcentaje de 70% de aprobado. Y lo pueden rendir N veces en forma ilimitada, digamos, ¿no? Y la próxima clase con ustedes sería, acá este cronograma también se los voy a enviar, sería el 18 de mayo, ¿sí? A las 20 horas que vamos a avanzar, digamos, el curso va a ser de 5 meses, pero bueno, hay unidades, como le digo, que son muy cortitas, que la vamos a hacer 2 o 3 unidades, y la próxima clase sería el 18 de mayo. Bueno, no sé si hay gente en la clase, digamos, que si quieren preguntar algo, todo esto lo voy a informar por el grupo de WhatsApp, que ya los integré, y bueno, o por mail.
Bueno, chicos, si no hay preguntas, seguimos la clase que viene. Buenas noches.